Dios lo bendiga, amados amigos y hermanos. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Leemos un pasaje bíblico del Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios capítulo 16, verso 13 en adelante. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hoy vamos a hablar de un gran hombre que fue valiente en todo para defender una doctrina bíblica. Estamos hablando de Atanasio de Alejandría de Egipto. Entonces, Atanasio no era de Roma, era de Alejandría de Egipto. La Biblia dice: velad y estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Y este hombre fue firme en su fe, incluso cuando casi todo el imperio romano aceptaba la doctrina del arrianismo, hermano. Su vida entera fue estad firmes y esforzados. Amén. Por la verdad de Jesús. Hablando de Atanasio de Alejandría de Egipto, estamos hablando del año 296. En esos años nació este varón y falleció por los años 373. Amén. Fue obispo, teólogo y doctor de las doctrinas cristianas. Atanasio se enfrentó con la doctrina del arrianismo, y el problema más grande en cuanto a la doctrina teológica cristiana era la doctrina del arrio de Alejandría, también de Egipto. En el contexto histórico sobre este varón, Atanasio vivió en una época de enorme transformación. Por ejemplo, el fin de las persecuciones. Recuerda que la persecución imperial política a la cristiandad termina en el año 312, cuando supuestamente se convierte Constantino I, el emperador del Imperio Romano. Ese año 313, la iglesia deja de ser perseguida por la política imperial romana. Cuando termina la persecución política imperial romana, aparece dentro del mundo cristiano herejías que también tenían que ser solucionadas. El arrianismo, una doctrina que negaba la divinidad o la deidad de Jesucristo, igual que el Padre. Esta doctrina surge en Egipto de Alejandría. Arrio era un presbítero subordinado a Alejandro, que era el obispo principal en esta ciudad, en este continente de África. Y bajo esa subordinación estaba Arrio. Y Arrio sale con esta declaración de que Jesús es una criatura de Dios y no es igual con el Padre. Este hombre, Arrio, declaraba que el Hijo no es eterno ni igual al Padre, era una creación de Dios o fue creado por Dios, el Padre. Mientras Alejandro, obispo de Alejandría de Egipto, y su diácono Atanasio declaraban, amén, que el Padre con el Hijo eran coiguales y coeternas, de la misma sustancia. Mientras este presbítero subordinado se rebela contra el obispo Alejandro de Alejandría trinitario para decir que Jesús es una criatura. De tal manera que Alejandro, obispo del continente africano, con su sede en Egipto, lo destituye de su presbiterato, lo excomulga, lo destituye totalmente. Pero esta doctrina siguió como una pólvora en todo África, parte de Asia, y llega a Roma. Y vamos a hablar ahora de su relación con Alejandro de Alejandría, que era el obispo principal de Alejandría de Egipto. Amén. Alejandro lo tomó como discípulo, según la historia patrística, y fue secretario y colaborador de Alejandro. Y se formó en los debates de Arrio, porque en ese tiempo había muchos debates sobre la doctrina cristiana. Y esta doctrina del arrianismo era más complicado porque estaban declarando que Jesús no era igual que el Padre, ni coeterno con el Padre, sino una criatura de Dios. Este muchacho Atanasio conoció a los primeros líderes de la iglesia en Egipto. Más tarde sería confidente de Antonio Abad. En el desarrollo de su vida,
de crecimiento, fortalecimiento y educación, empiezan a surgir mucho más el problema del arrianismo, de tal manera que en el año 325 tuvo que participar Atanasio como diácono, todavía era un diácono, acompañando a su líder máximo de Alejandría, que era Alejandro, trinitario, creyente en la doctrina trinitaria, que había destituido a Arrio por su herejía de declarar a Jesús como una criatura de Dios. Este hombre, Atanasio, redacta también y defiende la expresión clave homousios, ¿no?, de una sola sustancia. El Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Gloria a Dios. Bíblico, ¿no? Y el resultado sobre esta defensa bíblica, hay una condena formal a la doctrina arrianismo por los trinitarios, todo el mundo conocido en ese tiempo, que se habían reunido en Constantinopla, más conocido como Concilio de Nicea, donde la doctrina de Jesús creado fue aplastado, refutado, amén, formalmente declarado y condenado como una herejía del arrianismo. En este concilio también hay una afirmación de la divinidad plena de Jesús, el Hijo de Dios, donde formulan que esta será la base del credo niceno sobre la doctrina que fue atacado por Arrio, y esa doctrina atacada por Arrio era la doctrina de la Trinidad de Dios, un solo Dios en tres personas divinas. Una doctrina fundamental del cristianismo que fue atacado en los primeros siglos de la iglesia primitiva. Atanasio llega en el año 328 como obispo de Alejandría, no de Roma, sino de Alejandría, de Egipto. A este ascenso de Atanasio al obispado, al líder máximo en el continente africano, sede en Alejandría, los arrianistas o los seguidores de Arrio, de esa doctrina de Jesús creado, van a poder empezar a conspirar contra Atanasio. Entonces Atanasio es uno de los personajes más perseguidos de la historia cristiana por haber defendido valientemente esta doctrina de la Trinidad, que fue atacado en Alejandría por Arrio. Bendito sea el nombre del Señor. Fue exiliado 5 veces este hombre por haber defendido la doctrina trinitaria con Alejandro. Y esta falsa acusación eran por estos líderes arrianos ocultos que estaban metidos dentro del cristianismo y lo apresionaban a la iglesia a mentir y a declarar falsas acusaciones contra Atanasio. Del año 335 al año 337 ya había fallecido el emperador Constantino I y sucede el Constantino II, que era su hijo. Y este Constantino II era simpatizante de la doctrina arriana, y Constantino II, hijo del Constantino I, va a hacer presiones en el corte del emperador para acusarlo y exiliarlo, y se lo destierra a Treveris, donde recibe apoyo de obispos occidentales. Amén. El segundo exilio empieza del 339 a 346 a Roma. Entonces Atanasio pues no era romano. Lo exiliaron a Roma, y mientras fue exiliado Atanasio a Roma, el obispo arriano Gregorio de Capadocia ocupa su sede ilegalmente en Alejandría. Mira cómo se está vertiendo el problema teológico dentro del cristianismo en ese tiempo. Fue terrible el ataque de Satanás a la doctrina trinitaria por la doctrina arrianismo en esos años. Pero Atanasio no estaba solo, porque le defendió el líder máximo, Julio I, a Atanasio. Y el sínodo de Sárdica 343 lo restituye a Atanasio. Y en el año 346 regresa triunfalmente a Alejandría Atanasio a tomar su liderazgo de obispo en Alejandría, que era su sede. Ni siquiera era Roma su sede, sino Alejandría de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. El tercer exilio de Atanasio en el año 356 al año 362 es el desierto egipcio,
lo mandan al desierto de Egipto. Constantino II, recuerdan que Constantino II es el hijo del Constantino I. Constantino I defendía la doctrina trinitaria, mientras su hijo, cuando muere Constantino I, su hijo Constantino II es simpatizante de la doctrina del arrianismo de Jesús creado. Este hombre, ahora arriano, ordena su expulsión a Atanasio Trinitario a Egipto, al desierto de Egipto. Y este destierro de Atanasio al desierto de Egipto es clave. Escribe textos decisivos, mantiene la red de obispos nicenos. El cuarto exilio es del año 362 al año 363 con Juliano el Apóstata. Juliano restaura cultos paganos e intenta debilitar a los cristianos. Cuando Constantino II deja el poder, entra Juliano el Apóstata y quiere restituir el culto pagano del Imperio Romano, de adorar a emperadores y a dioses paganos de Roma. Y este hombre Juliano Apóstata expulsa a Atanasio por ser demasiado influyente, y Atanasio tiene que huir y se esconde nuevamente. Juliano muere en campaña y Atanasio vuelve. Alabado sea Cristo, hermanos. El quinto exilio de Atanasio de Alejandría de Egipto y no de Roma, porque Atanasio no era romano ni católico romano. Su quinto exilio de Atanasio con Valente. Valente lo exilia a Atanasio, un nuevo emperador arriano en Oriente. Se da cuenta que la doctrina arriana se está vertiendo terriblemente en esos años para hacer la guerra a la doctrina trinitaria. Atanasio nuevamente es desterrado por última vez. Tras una fuerte reacción del pueblo alejandrino, Valente permite su regreso definitivo. Gloria a Dios, gracias al pueblo egipcio, pueblo cristiano, que le ayudó, le apoyó a Atanasio contra este emperador, contra este gobernante, amén, Valente, que trató de expulsar, de desaparecer la doctrina trinitaria, pero no pudo. El diablo no puede contra la doctrina trinitaria. Satanás jamás podrá contra la doctrina trinitaria. Ni el arianismo, ni el unicitarismo, ni el unitarismo no podrán destruir la doctrina trinitaria, porque no es de los hombres, es de la Biblia, es de Dios, es la doctrina cristológica. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Atanasio es uno de los arquitectos de la teología cristiana en ese tiempo, que defendió la doctrina trinitaria, la doctrina ortodoxa, contra los unitarismos, contra los gnósticos, contra los arrianistas y contra la doctrina modalista patripaciano sabeliano, más conocido como la unicidad. La unicidad y todos sus derivados es una doctrina herético, antibíblico, como el arrianismo, como el unitarismo. La doctrina trinitaria es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico. Por eso que este hombre hizo una obra doctrinal contra los arrianos, oraciones contra arrianos. Su obra más importante, 3 discursos. Defiende eternidad del Hijo, divinidad plena del Hijo, igualdad con el Padre acerca del Hijo, salvación como deificación del ser humano. También el Verbo eterno, su encarnación real, la restauración de la humanidad, la victoria sobre la muerte. Muere el 2 de mayo del año 373 en su sede, Alejandría, en su sede de su obispado como obispo de Alejandría de Egipto. Por tanto, Atanasio jamás fue romano, ni sacerdote romano, ni obispo romano, ni vivió en Roma. Fue un hombre que vivió en Alejandría y se enfrentó en su continente contra las doctrinas del arrianismo y del sabelianismo monarquiano, patripaciano, más conocido como hoy la unicidad. Señor, reprenda al diablo. Amados, esto es una de las grandes personajes en la historia cristiana que demuestra su valentía de su fe,
tal como Pablo dice en 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Se enfrentó a 3 imperios, a 3 gobernantes políticos que estaban engañados por el arrianismo y 5 veces exiliado por diferentes difamaciones y autoridades corruptas del arrianismo. Fue fiel hasta la muerte, varón valiente y esforzado en su convicción de la doctrina trinitaria, tal como había defendido antes del concilio de Nicea. Y asimismo Atanasio se enfrenta en Egipto contra esta plaga de herejías dentro del cristianismo que hoy tenemos. Comparte estos videos para que muchas personas más conozcan sobre esta verdad. Dios los bendiga. Amén.